Ya. Buenas tardes, compañeros. En esta clase vamos a hacer un repaso de lo que va a ser su examen final, ya que todavía no han hecho ningún ejercicio con el ingeniero. Ahorita vamos a hacer unas fórmulas, ¿no? A ver, ahorita están avanzando el tema de circuitos eléctricos, ¿no? El tema que viene a ser de resistencias, ¿no? A ver, para la fórmula, previamente para un circuito eléctrico que viene con las resistencias, voltaje y todo, intensidad de corriente y todo eso, para resistencia en, vamos a poner en serie, ¿no? Esto es lo mismo que los capacitores, solamente que ahora es resistencia, ya no es ya no es capacitancia en serie. Para la resistencia en serie, aquí lo voy a dibujar. Aquí está el punto A, digamos, el punto A. La resistencia, aquí va a ser el punto B. Ya. Para este caso, son resistencia en serie. Aquí vamos a poner resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Para este caso, la fórmula para las resistencias que están en serie, estas son las resistencias que están en serie por acaso, es al revés de la fórmula de la capacitancia, ¿no? De los capacitores. Entonces, resistencia equivalente o total va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia 3. Y sigue, ¿no? Depende a cuánta resistencia haya. Depende a cuánta resistencia haya, ¿no? Esa sería la fórmula para hallar la resistencia total o equivalente. Ahora,
Para, para un circuito eléctrico también se agrega la intensidad de corriente. Esta es su fórmula, ¿no? La intensidad total o equivalente, lo mismo que aquí le vamos a poner equivalente, va a ser igual a la intensidad 1 igual a la intensidad 2 igual a la intensidad 3 y sigue, ¿no? Depende de cuántas intensidades haya, ¿no? Ya. Ahora para el voltaje. Para el voltaje del punto A a B o voltaje total, o le podríamos poner voltaje equivalente o el voltaje total sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y sigue, depende a cuántas voltajes haya. Ahora, para la resistencia en paralelo. En paralelo. Ya. Para las resistencias que están en paralelo, aquí voy a poner un ejemplo. Aquí le vamos a poner el punto A. Ya. Ese sería las resistencias que están en paralelo, ¿no? Aquí voy a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Ya. Ahora, la fórmula. La fórmula para, o sea, para hallar la resistencia equivalente de este sistema o de este circuito sería 1 sobre la resistencia equivalente o la resistencia total, que es lo mismo, sería igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y sigue dependiendo a cuántas resistencias haya, ¿no? Un ratito. Ya. Ahora para las intensidades. Para este caso, la intensidad equivalente o total de estos tres sería igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 y sigue dependiendo de cuántas intensidades haya, ¿no? Ya, ahora para el voltaje. El voltaje equivalente, el voltaje equivalente total
o voltaje equivalente, ¿no? Sería igual a la sumatoria. Sería igual a voltaje de la resistencia 1 igual al voltaje de la resistencia 2 igual al voltaje de la resistencia 3. Eso sería para las resistencias que están en serie y en paralelo. Ahora, para hallar la fórmula para hallar la intensidad y el voltaje son este de aquí. Para ambos casos, ¿no? Para hallar la intensidad, la intensidad es igual a la variación de voltaje, o también a esta variación de voltaje se le conoce como caída de tensión, por si acaso. A esta variación de voltaje se le conoce también como caída de tensión sobre la resistencia. Esa sería la fórmula para hallar la intensidad para ambos casos. El voltaje sobre la resistencia, ¿no? Un dato, sería la resistencia se mide en ohmios. La resistencia se mide, aquí lo voy a poner mejor, para que ya sea para su formulario nomás ya esto. Resistencia está medida en ohmios. La intensidad se mide en amperios o amperes. Se simboliza con la letra A. Y el y el y el y el voltaje con volt, ¿no? Aquí está. La variación de voltaje con voltios. Esto sería para 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 hallar tanto la intensidad, el voltaje y aquí están sus unidades. Ahora voy a todas estas fórmulas las van a ocupar en su final. Todas estas fórmulas. Y aquí voy a poner unas dos fórmulas más que igual van a ocupar en su final. Voy a borrar esto. La fórmula que van a ocupar en su final va a ser esta. Primero voy a poner, en su examen final le va a preguntar un inciso o una pregunta, le va a decir, hallar la potencia disipada en el resistor 1 o en el resistor 2 o en el resistor 3. Aquí voy a poner potencia disipada, potencia disipada en el resistor. En el resistor. Ya sea les va a pedir en el resistor 1, o sea aquí, o en el resistor 2 o en el resistor 3. La fórmula para hallar la potencia disipada en el resistor es
potencia igual a la intensidad de corriente, ya sea, si les piden el resistor 1, ya sería la intensidad 1, ¿no? Si les piden el resistor 2, ya sería en intensidad 2, ¿no? Y si les pide y si les pide la potencia disipada de todo el sistema, ya sería la intensidad total, ¿no? De todo el sistema, o intensidad equivalente total de todo el sistema. Esta intensidad depende a, a la pregunta que le haga, a la pregunta que le haga el ingeniero, por la resistencia. Ya. Esto se mide en eh, intensidad está en amperios, resistencia en ohmios, y le va a quedar en watts. La potencia se va a medir en watts. Ahora, si les pide en el examen también tal vez les pide hallar la potencia entregada por la FEM. La FEM es es el voltaje que le da. Aquí lo tengo, a ver. Es este de aquí. A ver, lo voy a remarcar. La FEM es aquí. Es el voltaje que está entregando, es el voltaje, ¿no? Que está entregando a todo el sistema. La FEM o el voltaje, lo mismo sería. La FEM se simboliza con E o con la B también. Depende, ¿no? Este sería la energía suministrada por la FEM, que se simboliza por la letra E. Ya. Entonces aquí voy a poner la otra fórmula. Potencia entregada por la FEM por la FEM. Potencia entregada por la FEM. Su fórmula sería la potencia igual a el valor que tiene la FEM por la intensidad. En este caso sería, si les pide la potencia entregada por la FEM, sería intensidad por el valor que tiene la FEM por la intensidad total, ¿no? Aquí voy a poner equivalente total. Esa sería la fórmula. Y también se mide en watts, porque en watts. Si tienen alguna duda hasta aquí, me la hacen saber, ¿no? Y si no, voy a continuar. Ya, a ver un ratito. . 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
creo que no va a dar tiempo para hacer un ejercicio cortito nomás, utilizando ya toda la fórmula. Voy a borrar todo esto. De igual forma ya lo voy a subir al internet esto, ¿ya? Esas serían todas las formas que van a ocupar para su examen final. Bueno, en su examen final también va a tener ejercicio del primer parcial, ejercicio del segundo parcial y estos ejercicios más que estoy haciendo ahorita. O sea, la fórmula que van a aplicar. Bien, ya. El ejercicio sería este. Calcular la resistencia equivalente del circuito, la intensidad que circula por él, la intensidad que circula por cada resistencia, las caídas de tensión, la potencia disipada en cada resistor y la potencia entregada por la FEM. Y aquí tienen la gráfica. Es un ejercicio cortito. Ya, creo que no se puede pegar. Vamos a resolver este ejercicio. Lo voy a graficar nuevamente. Esta sería la FEM. Esta sería la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Ya. Me da el valor de la FEM que es de 4,5 voltios. 4,5 voltios. Un dato por si acaso a ver, aquí nos da los valores que tiene aquí lo voy a anotar. Nos da los valores que tienen las resistencias. Resistencia 1, 500 ohmios. 500 ohmios. La resistencia 2, 2000 ohmios. Y la resistencia 3, 750 ohmios. 750 ohmios. Ya. Un dato por si acaso, en el examen también sabe dar, aquí yo lo puse más simplificado, en el examen les puede poner así, resistencia 1 igual a 0,5 kilo ohmios. Ustedes tienen que convertir a ohmios. ¿Cómo convierten? Con esta fórmula o con esta relación que me dice que un kilo ohmio equivale a 1000 ohmios.
Y eso me sale 1000 por 0,5, me saldría 500 ohmios. Así de sencillo es convertirlo a ohmios. Ya, eso lo voy a dejar nomás aquí. Mayormente en sus exámenes así los pone 0,5 kiloohmios, eso lo tiene que llevar a ohmios, ¿no? Ya. Ahora resolvemos. En el ejercicio me pide, a ver, calcular la resistencia equivalente de circuito, o sea, la resistencia total, ¿no? De todo. Entonces, primeramente, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo, ¿no? Resistencia 1 y 2 en paralelo. Paralelo. Ya. Resuelvo esto primero. Dijimos que para las resistencias que están en paralelo, aquí voy a poner resistencia 1. Aquí para ese campito. Para la gráfica voy a hacerlo aquí. Resistencia 1 y la resistencia 2 paralelo. Son el mismo procedimiento que con los capacitores, pero la fórmula es al revés. Sería 1 sobre la resistencia equivalente. Resistencia equivalente 1 le pondremos, ¿ya? Igual a la 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces, reemplazo dato. Sería 1 sobre la resistencia 1, que es de 500 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que es de 2000 ohmios. Ya. Entonces, la resistencia equivalente 1 sería 1 sobre resistencia equivalente 1. A ver, lo voy a sacar en la calculadora. 1 sobre 500 más 1 sobre 2000 ohmios. Saldría 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3. Ya. Ahora, tenemos que volcar ambos lados para que la resistencia equivalente se quede arriba, ¿no? 1 sería igual a 1 sobre 2,5 por 10 a la menos 3. Entonces, la resistencia equivalente 1 sería igual a 1 dividido a 2,5 por 10 a la menos 3. Eso me saldría 400 ohmios. Y ese sería la resistencia equivalente 1. Aquí voy a poner su gráfica. Aquí va la FEM. Ya, aquí sería la resistencia equivalente 1 que hemos hallado recién. Aquí la resistencia 3. Y aquí la FEM, que es de 4,5 voltios.
Ya. Ahora, la resistencia equivalente 1 y la resistencia 3 está en serie, ¿no ven? Aquí lo pondré, resistencia equivalente 1 y resistencia 3 serie. Ya. Para este caso, eh, para la resistencia en serie, la resistencia total de estos dos, o re- resistencia, ya vendría a ser la resistencia equivalente total, ¿no? Porque con estos dos ya estaríamos hallando de todo el sistema. Entonces, sería, de una vez le pondré, a ver, de una vez le pondré resistencia total igual a la sumatoria de la resistencia equivalente 1 más la resistencia 3. Resistencia total sería igual a resistencia equivalente 1 de 400 ohmios más la resistencia 3 de 750 ohmios. Entonces sería resistencia total 400 más 750 sería 700, 1150, ¿no? 1150 ohmios. Con eso ya estaría hallando la resistencia total o la resistencia equivalente de todo el sistema. Entonces mi gráfica quedaría de esta forma. Esta sería la resistencia total y esta es la FEN, ¿no? Esa sería mi gráfica. Con eso ya estaríamos dando respuesta a la primera pregunta. Calcular la resistencia equivalente del circuito. Ahora, me pide hallar la intensidad que circula por, por él, o sea, la intensidad total. Ya, vamos a calcular la intensidad total. Voy a borrar esto para hacer espacio. Ya, esto aquí lo voy a dejar. Entonces, para hallar la intensidad total, en la anterior fórmula dijimos que era la intensidad, en este caso sería la intensidad total igual a la variación de voltaje, o en este caso ya sería la FEN, ¿no? La FEN sobre la resistencia total. La FEN ya sería el voltaje total que está entregando, ¿no? Ya. Intensidad total sería el valor de la FEN es de 4,5 voltios sobre la resistencia total que calculó 1150 ohmios. Entonces, la intensidad total sería igual a 4,5 dividido a 1150 ohmios. A ver. 3,9 por 10 a la menos 3. 9 por 10 a la menos 3.
Esto ya se mide en amperios, ¿no? En este caso, la resistencia, o sea, la intensidad de corriente por todo el sistema me sale un valor demasiado bajo, ¿no? Es porque no es, estamos, o sea, es porque no está bien formulado el ejercicio, no está bien formulado, pero ya sirve como ejemplo, ¿no? En su examen, la intensidad de seguro le saldrá 0,5, 0,1, por ahí sale la intensidad. Este sería la intensidad total que nos pide. La intensidad que circula por él. Ahora me pide también la intensidad que circula por cada resistencia. La intensidad que circula por cada resistencia. Ya. Aquí vamos a poner resistencia equivalente 1 y la resistencia y la resistencia 3 estaban en serie, ¿no? Por lo tanto, sus intensidades van a ser iguales. Eso quiere decir que la intensidad total igual a la intensidad equivalente 1 igual a la intensidad 3. Con esto ya estarías hallando la intensidad de la resistencia 3. Eso vendría a ser igual a 3,9 por 10 a la menos 3 amperios. A ver, me pide hallar la intensidad que circula por cada resistencia, las caídas de tensión. Ya ya lo demás ya es casi lo mismo que la capacitencia, casi lo mismo de capacitores. Solo tienen es solamente fórmulas, ¿no? Allá desde aquí, ¿no? No sé si ustedes lo podían resolver porque ya se me va a acabar el tiempo. Este ejercicio no lo tengo resuelto por si acaso. Aquí si quieren sáquense en screen. Eh, Aquí sáquense en screen si quieren del ejercicio para que lo resuelvan, para que practiquen, ¿no? Ya hemos hallado hasta este punto por si acaso. A ver, ya hemos hallado, a ver, la intensidad hasta aquí, ¿no? Esto no. Hasta aquí. La intensidad que circula por cada resistencia, ya hemos hallado solamente la intensidad 3. Me faltaría hallar la intensidad 1 y la intensidad 2, ¿no? En este caso, resistencia 1 y resistencia 2 están en paralelo. Eso quiere decir que sus intensidades van a ser diferentes, ¿no? A ver, una vez que ya hemos hallado la intensidad 3, 3,5 por 10 a la menos 3, ¿no? Podemos también hallar, de una vez aquí, podemos hallar las caídas de tensión que son los voltajes. Esta es la potencia disipada en cada resistor. Podemos hallar también. Y la potencia entregada por la FEN también podemos hallar. Las caídas de tensión, estas son el voltaje, ¿no? La fórmula que sería de la fórmula de intensidad despejan de esta fórmula. Intensidad igual
a la variación de voltaje sobre la resistencia. De aquí solamente tendrían que despejar el voltaje, ¿no? Sería variación de voltaje igual a intensidad por la resistencia, ¿no? Resistencia está dividiendo, pasaría a multiplicar. Bueno, esa sería la clase de hoy, compañeros. Eh, no lo tengo resuelto este ejercicio, así no sé si lo podrían resolver. Ahí tienen screen. Si gustan, lo resuelven. Si no, no, es solo para que practiquen.